El Lara llegó al rancho Blackwood Ridge cuando la nieve ya cubría cada rincón de Montana, como una vieja pena que se niega a irse. Llevaba un abrigo gastado, guantes desparejados y una mirada que hablaba más que cualquier carta de recomendación. No traía nada más que la determinación que se fragua en el crisol de la pérdida, y caminaba como quien ya lo ha perdido todo y aún así sigue de pie. Los vaqueros estaban reunidos junto al fuego en el gran salón, sus risas ásperas resonando en el aire pesado, hasta que la vieron. La conversación se extinguió, sus ojos, acostumbrados solo a la vasta inmensidad de la tierra y al rudo compañerismo masculino, se posaron en ella. El silencio se hizo pesado, casi palpable. Era raro ver a una mujer sola por esos parajes salvajes, más aún con ese aire de no estar pidiendo permiso. El capataz, un hombre mayor de barba grisácea y ojos cansados, se adelantó con voz rasposa, como el roce de dos rocas. Este no es lugar para cuentos, ni para mujeres que llegan sin ser llamadas. El Lara no se encogió, no bajó la mirada, su espina dorsal se mantuvo tan recta como los pinos que rodeaban la propiedad. No soy un cuento, respondió, su voz clara y firme, sin un asomo de súplica, y no vine a mendigar. Otro vaquero, más joven y con una sonrisa torcida que no prometía nada bueno, soltó una burla sobre su apariencia, sobre el polvo en sus ropas y el cansancio en sus ojos. Un par de risitas nerviosas se extendieron por el grupo, pero el capataz alzó la mano, cortando el ruido como un hacha que parte la leña. ¿Y entonces qué buscas? Trabajo, replicó el Lara sin vacilar. Sé cocinar. Hierro fundido, pan sin levadura en tormenta, sopa de huesos y gratitud con lo que queda en un barril. No busco caridad. Busco un lugar donde ganarme el pan. Lo dijo con la voz firme, sin levantarla, y eso fue suficiente para que el capataz la midiera con una mirada más profunda. 3 docenas de hombres, ninguna comida decente en 2 días, los cocineros anteriores habían huido con el último frío. Están las estufas si quieres el puesto, dijo finalmente, su tono aún áspero, pero con un matiz de curiosidad. Demuéstralo mañana. El Lara asintió, su rostro inescrutable. Necesitaré harina, sal y una toalla seca. Y si puede, un poco de respeto. La única respuesta del capataz fue un bufido que no prometió nada. Ella giró hacia la puerta que conducía a la cocina, pero antes de entrar, echó un vistazo al grupo. Muchos bajaron la mirada, como si el contacto visual con ella fuera una carga. Uno sonrió con arrogancia, sus ojos llenos de desafío. Solo un hombre no se movió, alto, con un abrigo oscuro y un sombrero bajo que ocultaba gran parte de su rostro. No dijo nada, no se burló, solo la observó. Sus ojos no eran de juicio, sino de recuerdo, un eco lejano de algo que el Lara no pudo identificar. Ella cruzó el umbral, el sonido de la madera vieja quejándose bajo sus botas. La cocina estaba fría, maloliente y oscura. Ollas oxidadas, ceniza acumulada en la estufa y un silencio que gritaba abandono. Pero había una estufa en la esquina, un gigante de hierro forjado que prometía calor y sustento, y eso era suficiente para empezar. Colgó su bolso de tela gastada en un clavo, se arremangó, revelando la piel enrojecida y agrietada por el frío y el trabajo, y empezó a limpiar. Cada movimiento era deliberado, metódico, como si esa cocina sucia fuera el reflejo de algo que necesitaba purgar en su propia vida. Ese hombre del sombrero oscuro, Silas, la había visto antes. Años atrás, en Oakhaven, la ciudad de mala fama que había sido su refugio temporal. Ella estaba en la cocina de un salón llamado El Gorrión Dorado, un lugar donde las risas eran tan falsas como las promesas de un hombre de invierno. El Lara no era una de esas mujeres que seducían desde el frente. Ella era la que preparaba los tónicos de hierbas y los caldos para las enfermedades de las demás, la que intentaba mantener un atisbo de decencia en un lugar de indecencia. Una noche, un cliente enfurecido, emborrachado y con una deuda incobrable, la acusó de robarle el reloj. La sujetaron por la muñeca, su rostro se contorsionó en una máscara de rabia. El Lara no lloró, no gritó, no se retorció, solo se quedó ahí, erguida, con una mirada tan fiera que parecía desafiar al mundo entero a quebrarla. Silas, entonces un joven de 23 años, estaba en Oakhaven con su padre, un hombre de negocios implacable que le enseñaba las duras realidades del mundo. Su padre lo había arrastrado a El Gorrión Dorado para una de esas reuniones que olían a whisky barato y acuerdos turbios. Silas había visto la escena desde la sombra, paralizado por la inexperiencia y el miedo a la ira de su propio padre,
quien le había advertido estrictamente que no se involucrara en asuntos de poca monta. Y así, no hizo nada. Ahora, la miraba cruzar el umbral de la cocina del rancho, y sintió el peso de esa noche, como si aún pudiera remediarlo. El ara se levantó antes de que el cielo aclarara. Afuera, el frío le mordía los tobillos incluso dentro de las botas, el mismo abrigo remendado la cubría, la misma cocina congelada la esperaba. Pero no se quejó. Empujó la puerta con el hombro, barrió la escarcha del interior y encendió la estufa. El agua del barril estaba dura como piedra, así que la descongeló al fuego, el leño crujiendo como un lamento antiguo. El ara no se detuvo. Movía las manos como si supiera que nadie más lo haría. 15 hombres, 15 platos. Harina, grasa, tiras gruesas de cerdo salado y un café tan fuerte que parecía hecho para despertar a los que ya se habían rendido. El primer día, los vaqueros se miraban entre ellos, murmurando. Uno preguntó por la verdadera cocinera. Otro soltó una broma estúpida sobre veneno en los frijoles. El ara no reaccionó. Siguió cocinando, sus ojos fijos en la tarea, su mente blindada contra la malevolencia. Para el tercer día, los bancos estaban llenos antes del alba, las cucharas callaban las burlas. Nadie decía nada amable, pero se comían hasta las migajas, y eso, para ella, bastaba. Silas siempre era el primero en entrar. Dejaba leña junto a la estufa, un montón cuidadosamente apilado. Rellenaba el cubo de agua sin que nadie se lo pidiera, su presencia una sombra silenciosa en la madrugada, y se marchaba sin decir más que un murmullo indescifrable al pasar. No cruzaba miradas con el ara, sus ojos siempre fijos en el suelo o en la pared, y sin embargo, era el único que dejaba una pastilla nueva de jabón cuando la anterior se acababa. El único que reparó el escalón congelado y roto junto a la puerta de la cocina tras verla resbalar una mañana. El único que la veía sin invadirla, su apoyo tácito, una corriente subterránea bajo la superficie de la indiferencia. Una tarde, el ara cruzaba el patio con un balde lleno de nieve derretida, pesada y fría, cuando tropezó con una raíz expuesta por el deshielo. El hielo la tiró al suelo con fuerza. Sintió el impacto punzante en la muñeca, y el cubo voló, esparciendo agua helada por todas partes. El aliento se le fue en un grito silencioso. El dolor la paralizó. Silas no supo por qué la llamó, pero lo hizo, su voz un susurro desesperado que rompió el silencio del patio. Él llegó como un rayo, sus pasos rápidos y firmes sobre la nieve. Se arrodilló junto a ella, su expresión seria pero tranquila, sus ojos escanearon su brazo. ¿Estás bien? Ella asintió, aún sin aliento, con la mandíbula apretada para contener el dolor. Él la ayudó a levantarse con cuidado, una mano grande y cálida en su codo, la otra en su espalda, sosteniéndola firmemente. Y cuando estuvo de pie, retrocedió de inmediato, como si su cuerpo supiera que había cruzado una línea invisible de respeto. El ara lo miró. Él desvió los ojos, su rostro vuelto hacia el horizonte, como si buscara una distracción en las montañas lejanas. Gracias, susurró ella, su voz aún temblorosa. Él solo asintió, su rostro una máscara ilegible, y se fue. Esa noche, mientras curaba la palma raspada y la muñeca dolorida junto al fuego, el ara pensó en la forma en que Silas la había sostenido. No con urgencia, no con lástima, sino con un respeto inusual, casi reverente. Como si recordara algo, como si no pudiera decirlo. No era el tipo de silencio que juzga, sino el silencio de alguien que carga con algo, un peso invisible. Y el ara lo reconocía, porque ella también cargaba lo suyo. El dolor de su pasado la acompañaba como una sombra, y en Silas veía un eco de esa carga. Todo empezó con una frase lanzada como broma, pero con veneno en el centro. Thorn Callahan, un vaquero joven, inquieto, siempre buscando a quien provocar, había regresado del pueblo con provisiones. Traía harina, frijoles y la lengua más afilada que nunca. Esperó hasta después de la cena, cuando el fuego daba calor y los estómagos estaban llenos, y las mentes de los hombres más relajadas. La conozco, dijo, señalando con la cabeza hacia la cocina, donde el ara seguía fregando ollas, el vapor envolviéndola, Oak Haven. El gorrión dorado. El silencio cayó como ceniza, espeso y frío. Todos conocían ese lugar, o al menos el tipo de lugar que era. Un bar con cortinas rojas, clientela sucia y mujeres obligadas a sonreír aunque tuvieran el alma rota. Ella cocinaba, claro, continuó Thorn, su voz baja pero clara, cada palabra un dardo envenenado. Pero cuando se acababa el whisky, ya saben lo que hacían con las que olían a salvia y sabían callar.
Algunos rieron, risas huecas y nerviosas. Otros no, pero nadie lo contradijo. Nadie dijo eso no es verdad. Nadie preguntó si Thorne exageraba. Y eso fue suficiente para que la duda se instalara en el aire, como una niebla fría que lo impregna todo. Elara no escuchó esas palabras esa noche, pero al amanecer lo supo sin necesidad de oírlas. Los vaqueros entraron a desayunar más despacio. No la miraban directamente, sus ojos se desviaban, evitándola. Uno dejó su plato cerca de la puerta en vez de sentarse en los bancos de madera. Otro murmuró entre dientes sin levantar la vista. Ya no había bromas ni sonrisas. Solo una cortesía distante y tibia, como si ella ya no fuera persona, sino una sospecha, una mancha en el honor del rancho. Elara no dijo nada. No porque no quisiera, sino porque sabía que para muchos hombres, ninguna explicación cambia lo que decidieron pensar de una mujer cuando escuchan una sola palabra sobre su pasado. Ella siguió cocinando. Los frijoles no cambiaron de sabor, pero nadie se los agradeció. Y su sonrisa, esa que a veces escapaba sin permiso, se quedó guardada, una joya escondida. Silas tampoco dijo nada, pero su silencio fue distinto. Mientras los demás esquivaban su presencia, él miraba el fuego como si quisiera quemar algo que llevaba años escondido en su propia alma. Y cuando esa misma tarde, Thorne volvió a abrir la boca, diciendo algo sobre sobras de comida y sobras de mujer, Silas se levantó sin previo aviso. Sin gritar, le dio un puñetazo seco, directo a la mandíbula, que tumbó a Thorne al suelo como un saco de arpillera. ¿Qué te pasa?, rugió Thorne, sujetándose la cara, un hilo de sangre brotando de la comisura de sus labios. Silas no respondió. Respiraba agitado, los puños cerrados, pero la boca firme, apretada en una línea fina. Luego se dio la vuelta y se marchó sin una sola palabra, sin siquiera mirar a Elara. Pero ella lo había visto todo desde la puerta de la cocina, y no supo si sentir gratitud, rabia o miedo. Porque no entendía por qué lo hacía ahora, ni qué significaba ese silencio envuelto en furia. Esa noche, cuando el rancho ya dormía, y el viento de la montaña aullaba su canción solitaria, alguien tocó la puerta de la cocina con un golpe apenas audible. Elara abrió lentamente. No había nadie. Solo una canasta pequeña, tejida con esmero, sobre el escalón. Dentro, una docena de huevos todavía tibios, un saco de harina de maíz y un lazo de cuerda áspera y nueva. Ninguna nota. Pero ella lo supo. Los huevos eran del gallinero del rancho, la harina venía del almacén al que Silas también había ido, la cuerda era del tipo que usaban para atar los fardos de heno. Elara se agachó, tocó la cesta, y sintió que algo dentro de su pecho se ablandaba. No era alegría, no aún. Era el simple hecho de que alguien, por fin, la había visto, y había respondido sin exigirle nada a cambio. El fuego ya se había apagado en el salón principal, pero Silas no podía dormir. Se quedó acostado en su catre, los ojos abiertos, mirando el techo de madera, como si pudiera borrar el pasado con solo pensarlo. Fuera, el viento se colaba entre las grietas de la cabaña, murmurando como si el rancho le hablara con voz de reproche. Pero lo que lo mantenía despierto no era el viento, era ella. Elara. La misma mujer que había visto en el Gorrión Dorado 3 inviernos atrás. La recordaba como si fuera ayer. El lugar estaba lleno de humo de tabaco, whisky barato y risas que no tenían compasión. Él había ido por obligación, arrastrado por amigos de su padre, y por negocios sucios con hombres que hablaban fuerte y miraban por encima del hombro a los más jóvenes. Elara no se parecía a las otras mujeres del salón. No tenía labios pintados ni carcajadas fingidas. Llevaba un delantal manchado de grasa y hierbas, el cabello recogido con descuido, y una forma de moverse que decía que no estaba allí por gusto, sino por necesidad. Estaba trabajando, callada, digna, hasta que tropezó. Una bandeja cayó, el whisky se derramó en el suelo de madera pegajoso. Un cliente, uno de los importantes, la insultó con voz podrida, palabras que se sentían como veneno. Otro la jaló del delantal con desprecio. Pero ella no se quebró. No gritó, solo lo miró de frente con una mezcla de miedo y una furia silenciosa que lo había conmovido hasta lo más profundo. Y Silas, entonces con 23 años, solo miró desde la sombra, paralizado por la orden implícita de su padre de no intervenir, de mantenerse al margen de los problemas de los otros. No hizo nada. Eso lo atormentaba.
Lo había hecho cada día desde entonces, porque esa noche le enseñó algo crucial, que quedarse callado también deja cicatriz, y a veces, esas cicatrices duelen más que las que uno recibe. Ahora ella estaba aquí, cocinando para hombres que no la conocían, limpiando con manos heridas por el trabajo y el frío, sin esperar gracias. Y él no podía cambiar lo que no hizo entonces, pero podía decidir qué haría ahora. Se levantó. El suelo estaba helado, pero no le importó. Se puso el abrigo, cruzó el patio cubierto de nieve, su aliento una pequeña nube en el aire helado, y dejó un haz de leña seca y perfectamente cortada en la entrada de la cocina. No tocó la puerta. No dijo una palabra. Pero esta vez no se fue de inmediato. Se quedó oculto detrás de los arbustos rojos junto a la pared de madera, donde la nieve apenas lo cubría. A través de una grieta en la cortina de la ventana de la cocina, la vio. Elara estaba sentada cerca de la estufa, la luz naranja de las brasas danzando en su rostro, remendando una camisa rota. Los dedos ágiles, los ojos enfocados en la tela. No había tristeza en su rostro, solo esa forma serena y decidida que a él tanto le dolía mirar. Porque ahí, en ese silencio, Silas vio lo que le había faltado siempre, valor. No de palabras, de actos. Y supo que no podía volver a fallarle. Dentro de la cocina, Elara dejó la aguja sobre la mesa. Se quedó inmóvil, mirando la estufa, como si algo se hubiera detenido dentro de ella. Lo había visto, esa noche en Oakhaven. No solo lo recordaba, lo había reconocido desde el primer día en Blackwood Ridge. El sombrero bajo, el silencio tenso, la mirada que no se atrevía a sostener la suya. Estaba allí aquella noche. No fue él quien la insultó, no fue él quien la tocó. Pero la miró, y no hizo nada. Ella no lo odiaba por eso, no exactamente. Pero sí le dolía esa esperanza rota, la que había sentido por un instante en medio del caos, creyendo por un segundo que alguien hablaría por ella, que alguien intervendría. Nadie lo hizo. Y sin embargo, desde que llegó a Blackwood Ridge, Silas había estado ahí. Sin palabras, pero con acciones. Era el único que levantaba los cubos pesados cuando nadie la ayudaba. El único que dejaba jabón nuevo sin preguntar. El único que reparaba lo que ella no pedía. Nunca le ofreció disculpas, pero nunca se alejó. Y eso decía más de lo que cualquier hombre antes se había atrevido a decir. Pero la redención no siempre llega sola. Esa noche, el viento se levantó más fuerte. La nieve giraba como una advertencia, una sábana blanca cubriendo el rancho. Nadie notó que alguien había dejado leña demasiado cerca de la parte trasera de la cocina, una imprudencia que tendría consecuencias. Una chispa apenas visible, un minúsculo punto de luz, escapó de la estufa a través de una grieta en el conducto. Bastó eso. En cuestión de minutos, la llama trepaba la pared de madera como si tuviera hambre, un depredador silencioso que despertaba. Los gritos despertaron al campamento. Los hombres salieron corriendo de sus cabañas, alarmados. Pero Elara no estaba dormida. Estaba exhausta, sobre un catre improvisado junto al fuego ya casi apagado de la cocina, después de una jornada interminable. Hasta que Silas irrumpió por la puerta, envuelto en humo. No dudó. Se quitó el abrigo grueso, la cubrió con él como un escudo y la alzó en brazos. Las llamas le rozaron la piel, el calor intenso le quemó las mangas del abrigo, pero no se detuvo. La sacó al frío, al aire gélido de la noche, como si lo único que importara en el mundo fuera mantenerla a salvo. Cuando ella abrió los ojos, aturdida por el humo y el pánico, lo primero que vio fue su rostro, tenso y cubierto de hollín, muy cerca del suyo, con esa mezcla de miedo y algo más hondo que no supo nombrar. Y en esos ojos, a la luz de las llamas distantes, no había culpa, había presente, había decisión. No era el joven que no intervino, era el hombre que esta vez no iba a volver a fallar. Los días siguientes fueron más fríos, la nieve apretaba la tierra como si intentara borrar todo lo que alguna vez creció allí. Pero cada mañana, antes de que el rancho despertara, Silas pasaba por la cocina. Decía que buscaba café, que venía a revisar la leña. Pero Elara sabía la verdad. Siempre entraba cuando la tetera negra del rincón ya tenía sopa caliente, un caldo aromático que llenaba el aire con la promesa de sustento. No necesitaba decir nada, su mano encontraba la taza de hojalata aún tibia, como si supiera que alguien había pensado en él. Él nunca daba las gracias. Ella nunca le reclamaba, era una rutina muda, pero no vacía. Había algo en ese gesto simple que sostenía más que las palabras,
Una conexión que se tejía en los pequeños actos. El Ara, en secreto, había empezado a escribir en un cuaderno. No cuentas, no recetas comunes. Eran los garabatos de su madre, escritos años atrás en pedazos de tela, ahora copiados con cuidado en las páginas manchadas. Guisos de invierno, pudín de melaza con especias olvidadas, pan de maíz sin azúcar. Recetas sí, pero también eran sueños. Un día, quizás, tendría su propio lugar. Una cocina sin humillación, sin miedo. Un sitio donde la palabra bienvenida significara algo más que una puerta abierta, donde no tuviera que vigilar su espalda ni justificar su historia. Estaba removiendo una olla con caldo de cebolla, el aroma llenando el pequeño espacio, cuando Silas volvió a entrar. La nieve aún estaba en sus hombros, pequeños copos derretidos en el paño oscuro. Ella no se giró. El café está caliente, dijo con voz tranquila, como si su presencia fuera tan natural como el amanecer. Él asintió, tomó su taza y bebió en silencio. Pasaron unos segundos. El único sonido era el crepitar del fuego. Luego, ella preguntó, sin volverse, su voz baja y cautelosa, ¿qué pensaste que era? Silas dejó la taza sobre la mesa con un ruido suave. No había ruido afuera, pero su pausa se sintió tan densa como una tormenta. Pensé que eras fuerte, respondió finalmente. Desde la primera vez que te vi, no te inmutaste. Ella se detuvo, el cucharón suspendido sobre la olla. No por orgullo, sino por un instinto de cuidado, de protegerse de lo que pudiera venir. ¿Y qué más pensaste? Él respiró hondo, un suspiro silencioso que llenó el espacio entre ellos. Pensé que tenía miedo de lo que decía sobre mí el hecho de quedarme callado, confesó. Miedo de no ser mejor que los que se rieron. El silencio se instaló entre los dos, pero esta vez no era de resentimiento. Era de historia compartida, de un dolor mutuo que por fin comenzaba a ver la luz. He pensado en esa noche todos los días desde entonces, dijo Silas, sin subir la voz, sus ojos fijos en la espalda de ella. El Ara se giró por fin, lo miró directo a los ojos, una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Por qué decírmelo ahora? Él bajó la vista por un instante, su perfil una silueta marcada por el fuego, luego la alzó con dificultad. Porque te debo más que leña y sopa. Te debo la verdad. El Ara dio un paso adelante, su voz teñida de una amargura antigua. ¿Es esto lo que haces? ¿Cargar la culpa, esperando que se vuelva redención? No sé lo que hago, confesó él, su voz apenas un susurro. Solo sé que quiero ser algo mejor de lo que fui. El Ara lo estudió. Ya no era un misterio, una sombra silenciosa. Era una pregunta viva, y por primera vez, quiso saber la respuesta. Entonces, ¿quién eres realmente? Silas tardó en responder, como si cada palabra fuera un peso que debía levantar. Luego dijo, soy Silas Blackwood. Ella parpadeó, su mente conectando los puntos. Blackwood. ¿Como en Blackwood Ridge Ranch? Él asintió despacio. Mi padre es el dueño. Crecí aquí. Me fui después de la guerra. Volví en primavera. Le pedí que no dijera quién era. Quería trabajar, no que me dieran lo que no había ganado. El mundo se detuvo para el Ara por un instante. Entonces, todo este tiempo, dijo con un hilo de voz, apenas audible, estuviste observando desde detrás de una máscara. No, dijo Silas, dando un paso más cerca, su voz grave. No estuve detrás de una máscara. Estuve intentando ganarme tu verdad con la mía. Él la miró a los ojos, una súplica silenciosa en su mirada. ¿Crees que todos merecen una segunda oportunidad? Déjalo en los comentarios, porque lo que vas a escuchar a continuación es justo sobre eso. El Ara se quedó quieta, con el cucharón aún en la mano, sin saber si lo que sentía era rabia o cansancio. Ustedes, dijo. Con una calma que dolía más que cualquier grito, ustedes los hombres siempre tienen una cara. Una para mostrar, otra para justificar. Fingen ser distintos, pero al final siguen midiendo a las mujeres por lo que vivieron, no por lo que sobrevivieron. Silas tragó saliva. Tú no, dijo, y su voz se quebró un poco, una fisura en su firmeza. Yo no soy así. Entonces, ¿por qué mentiste? El Ara lo desafió, sus ojos fijos en los suyos. No mentí. Solo no empecé usando un nombre que no cargaba agua ni encendía fogatas, respondió él. Quería que me vieras por lo que hacía, no por quién era. Quería ganarme tu respeto, el Ara, antes de pedirte nada. Ella lo miró en silencio. Afuera, la nieve había cesado,
pero el frío apretaba más, un recordatorio constante de la dureza del mundo. Elara regresó a la estufa, sirvió un poco de sopa en un tazón de hojalata y lo colocó sobre la mesa sin mirarlo. Está más caliente que antes, dijo, su voz monótona, pero se enfría rápido. Silas se sentó con lentitud, como si el peso de su revelación lo hubiera agotado. Tomó la cuchara, probó un sorbo. Así es con las cosas por las que vale la pena esperar, murmuró. Ella no respondió. No se alejó. Solo lo dejó estar. El amanecer siguiente, Elara empacó sus cosas. Guardó su delantal limpio, el cuaderno de recetas, sus especias envueltas en un paño de algodón, su único pañuelo de repuesto. No había rabia en sus movimientos, solo una decisión silenciosa y pesada. Cruzó el patio helado mientras el rancho seguía dormido, el silencio solo roto por el crujido de la nieve bajo sus botas. Ni siquiera los caballos se movían en los establos. Se detuvo en la puerta de la cocina, su mirada recorrió el porche donde Silas solía fingir que venía solo por café. No había señales de él. Suspiró. El corazón no le dolía, le ardía, una herida que ella misma había abierto. Dejó su llave, una cuerda con un clavo doblado, colgada en su sitio junto a la estufa. Cerró la puerta sin mirar atrás. Esa noche, Silas no pegó ojo. La cocina estaba oscura, sin humo en la chimenea, sin luz en la ventana. Se quedó afuera, solo con la nieve cayendo sobre él como una penitencia. No la detuvo, porque sabía que ella ya había escuchado demasiadas promesas vacías, demasiadas palabras dulces lanzadas para retener, no para honrar. Y él no iba a ser otro más en esa lista. En cambio, entró en la cocina vacía por primera vez, sintiendo el eco de su ausencia. Se sentó en la misma mesa de madera donde ella escribía su cuaderno de sueños. Lo abrió, sus dedos temblaban ligeramente, buscó una hoja en blanco y escribió pocas líneas, pero cada una le dolió más que cualquier golpe, más que cualquier conversación que Silas hubiese tenido en su vida. La carta era breve, pero le costó más que cualquier discurso. Si yo fuera otro hombre, si pudiera volver atrás como se rebobina un hilo, sería el que te ayudó a levantarte ese día, no el que te observó y se dio la vuelta. Ese silencio me ha dolido más que cualquier castigo. Tú te mantuviste firme, Elara, yo no. Y aún lo haces. No te pido que me perdones, solo quiero que sepas esto, cuando llegaste a mi cocina, fue la primera vez en años que sentí calor. La dobló con cuidado, sus dedos rozando las palabras con una ternura inesperada. La colocó dentro del cuaderno de cocina de Elara, ese que ella siempre guardaba debajo de los sacos de harina. La dejó en el borde de la mesa, sin nota visible, sin firma externa. Pero si algún día volvía, ahí estaría. Aunque en el fondo, no esperaba que lo hiciera. Elara había llegado hasta el pueblo más cercano, Oak Haven. Una pensión modesta, una habitación helada y una cama que no lograba calentar su espalda ni su alma. Sus ahorros apenas le daban para una semana, pero no volvió por necesidad. Volvió por el cuaderno. La tercera noche, mientras intentaba escribir una nueva receta para sopa en la última página en blanco, un borde extraño del papel se soltó. Lo desenrolló con los dedos adormecidos por el frío. Era la carta. La leyó 2 veces, cada palabra grabándose en su corazón. Después, la apretó contra su pecho, cerró los ojos. No era que el dolor se hubiera ido, pero algo se había aflojado, no era perdón todavía, eso tomaría tiempo. Pero por primera vez en mucho tiempo, creyó que no todos los hombres llegaban demasiado tarde. Algunos solo necesitaban encontrar un fuego que no pudieran ignorar, y Silas no volvió a ver esa carta ni la cocina con ella dentro, pero siguió dejando leña cada mañana, por si acaso. El sol regresó a las llanuras de Montana como un suspiro tibio después de tanto frío. Frente a un viejo sendero donde antes se arreaban reses, una pequeña construcción se alzaba, rústica sí, pero firme y con el alma de un hogar. El cartel de madera sobre la entrada se balanceaba con la brisa, y decía, el refugio del alba. Por fuera parecía una fonda cualquiera, con sus paredes de madera y su porche cubierto, pero por dentro, el aire olía a canela y tocino ahumado, a pan recién horneado y a la promesa de un buen día. Los estantes estaban llenos de frascos de conservas, mermeladas y encurtidos, y los bancos del porche siempre tenían a algún viejo vaquero fumando en paz, mientras los niños reían con galletas en las manos. Detrás del mostrador, siempre estaba Elara, con su delantal limpio, sus manos firmes y esa risa que ya no se escondía de nada ni de nadie. Ya no temía las voces fuertes, ya no se encogía ante las botas ajenas.
Sabía quién era y sabía lo que había construido. Junto a la ventana, una lata pintada a mano decía: Sueños. Era donde les enseñaba a las niñas del pueblo a ahorrar, no solo para comprar cosas, sino para creer que merecían algo más que la dureza de la vida. Y en el huerto trasero, cavando entre la albahaca y los tomates, estaba Silas. Mangas arremangadas, manos en la tierra, sus hombros anchos y su espalda curvada por el trabajo honesto. No hablaba mucho, pero cuando miraba a Elara, no había sombra, solo certeza, una devoción silenciosa que valía más que 1000 palabras. Cada sábado, los niños del pueblo llegaban por la puerta trasera. Elara les enseñaba a amasar pan, a distinguir el punto exacto del aceite en una sartén, a no tenerle miedo a la harina que se les pegaba al pelo. Contaba historias mientras removía guisos, y no hablaba del pasado a menos que alguien lo preguntara. A veces, un viajero nuevo se acercaba al mostrador y decía: Señora, usted cocina como si lo hubiera hecho toda la vida. ¿Dónde aprendió? Elara se secaba las manos en el delantal, miraba a Silas cortando cebollas detrás de ella en el huerto, y sonreía, una sonrisa plena y verdadera. Solía cocinar para hombres que ni sabían mi nombre, decía, su voz suave pero firme. Pero ahora cocino para alguien que me mira a los ojos. Y con eso bastaba. Nadie volvía a preguntar. El día de su boda fue sencillo, íntimo. El prado estaba quieto, abrazado por el sol de la primavera tardía. Las flores silvestres se mecían como si también quisieran ser testigo de su promesa. No hubo invitados importantes, solo 2 testigos, un predicador tartamudo que apenas pronunciaba las palabras, y una promesa que se dijo más con los ojos que con la boca. Elara llevaba un vestido que cosió ella misma. No era lujoso, era de lino claro, con una cinta azul desteñida que Silas había encontrado en un cajón olvidado de la casa principal del rancho, un pequeño tesoro. Silas, con su camisa limpia y su expresión serena, no necesitaba traje, solo necesitaba estar ahí de pie frente a ella, y quedarse. El predicador apenas alcanzó a pronunciar las últimas palabras cuando Silas sacó algo de su bolsillo, un pañuelo de algodón bordado a mano. Una sola palabra lo decoraba, cosida en hilo rojo descolorido por los años: perdonada. Con manos temblorosas, lo ató a la muñeca de Elara, no como adorno, sino como un juramento silencioso y profundo. Ella lo miró, no con lágrimas, sino con algo más fuerte, esperanza sin miedo. Gracias, susurró, su voz apenas audible. Pero Silas negó con la cabeza, sus ojos fijos en los de ella. Gracias por quedarte, dijo, su voz áspera por la emoción, cuando te di todas las razones para no hacerlo. Se tomaron de la mano, sus dedos entrelazados, y caminaron juntos de vuelta al sendero, bajo la luz dorada que jugaba con el bordado del pañuelo en la muñeca de ella. Ya no había prisa, ya no había pasado que doliera más de lo que sanaba. Lo que construyeron no lo rompía ni el fuego, ni la vergüenza, ni el silencio. Y así comenzó todo. Gracias por acompañarnos en este viaje entre leña, cicatrices y segundas oportunidades. La historia de Elara y Silas nos recuerda que no hay amor más verdadero que el que se gana paso a paso, sin máscaras, sin prisas, pero con verdad. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Cada semana, una nueva historia.